1, el Salmo 60, el versículo 11. Dice, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bríndanos tu ayuda contra el enemigo, pues nada sirve la ayuda humana. Cuanto es contra el enemigo, nada sirve la ayuda humana. Y el Salmo 35 del 1 al 3 dice, defiéndeme, Señor, de los que me atacan. Pelea contra los que me combaten. Toma tu escudo y tu espada y acude en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores y di a mi alma, yo soy tu salvación. Dígale hoy a su alma, Jehová es mi salvación. Mi Dios es mi salvación. Ahora sí se pueden sentar. Voy a hablarles de que ha intrigado a muchos escritores y a muchas personas cuál es el propósito de la vida. ¿Qué propósito tengo para mi vida? Y el propósito de tu vida va más allá de tu profesión, o sea, más allá de tu carrera. ¿Y quién mejor que yo para decirle que tengo tantos pregrados y posgrados y qué sé yo? Pero eso no tiene nada que ver con mi propósito. Y tus logros, puedes alcanzar una meta con mucho esfuerzo, porque las metas se alcanzan con esfuerzo. Pero tu éxito y tu propósito son dos cosas totalmente distintas. Y puede no solo una meta, alcanzar muchas metas de acuerdo a los estándares del mundo, ¿verdad? Pero a pesar de que alcances tú esas metas, todavía no has logrado tu propósito. Porque lo que les ha inquietado a muchos a saber cuál es el propósito de mi vida, yo no sé cuántos estudian aquí todavía en colegio, en bachillerato. Yo di muchos años psicología y a nivel de bachillerato uno comienza diciéndole al alumno, pregúntate qué quiero ser, ¿verdad? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas, mis anhelos, mis sueños? Así se comienza el objetivo y el programa. Yo creo que todos hemos comenzado por ahí, pero ha sido de forma errada. Porque tú no te creaste a ti mismo. Y como no te creaste, no sabes el propósito para el que fuiste creado. Tienes que ir y preguntarle a Dios. Hay un libro que me gustó mucho y lo leí varias veces que se llama El sinsentido de la vida, que yo les he hablado aquí de ese neurólogo, psiquiatra, que trabajó durante la guerra de Vietnam en los campos de concentración, hijo de pastor. Y él escribió ese libro porque le inquietó cuál es el sentido de la vida, ¿verdad? Y tal vez ahorita está muy de moda que hay seminarios, talleres, y yo soy la primera, que voy a muchos, que hablan sobre cosas motivacionales, autoayuda, ¿verdad? Y dicen, ¿quieres saber el propósito de tu vida? Busca dentro de ti. Y a veces lo intentamos y no lo logramos. Y no sé si se han fijado, pero todos los chicos que comienzan en la universidad están tan jóvenes que a veces yerran en la profesión que escogieron, porque están tan inmaduros que realmente no saben para qué estoy aquí, para qué voy a ser útil, ¿verdad? Y en psiquiatría, la psiquiatría moderna que persigue la salud mental, expresa de acuerdo al sentido que le des a tu vida, tendrás equilibrio mental. Ellos dicen, cuando no tienes un sentido para tu vida o en la vida, lo que haces es que le das una gratificación momentánea, ¿verdad que sí? Una gratificación pasajera, pero eso no es duradero. Como te dije hace rato, si deseas saber para qué estás aquí, pregúntaselo a Dios. Porque en Efesios, el apóstol Pablo, voy a estar leyendo la Biblia en todo momento, voy a enfocar esta enseñanza
a la luz de la Biblia, de la palabra de Dios. Dice en Efesios 1:4, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Aquí está, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Ahí está el propósito. Y el mismo Efesios y el mismo apóstol Pablo que le escribe la carta a los Éfesos, el 11 dice, eso es en Cristo, que sabemos quiénes somos y para qué vivimos. Mucho antes de que oyéramos de Jesucristo, Él nos vio y nos diseñó para una vida gloriosa. Ese es parte de su propósito general, el que trabaja en todo y para todos. Yo no sé cuántos han escuchado a John Maxwell, que habla de todo éxito en liderazgo, escritor de libros, conferencista a nivel internacional, todavía vive. Él dice, un propósito te motivará, desarrollará tu potencial, mantendrá tus prioridades firmes, te ayudará a evaluarte. Miren, aún empresas comerciales invitan a John Maxwell, es cristiano, por supuesto, para que dé conferencia. Mi hijo fue a Las Vegas a una conferencia de una marketing comercial y emocionado me pasó el video de que quien les estaba dando la charla era John Maxwell. Aquello estaba, yo le decía, casi nada. Pero Ricky Warren, lo hemos escuchado mucho, escritor, se los recomiendo, del libro Una vida con propósito, lo he leído 3 veces y este año me propuse a volverlo a leer, lo que pasa es que se lee en 40 días, un capítulo para cada día. Él dice, sin Dios la vida no tiene propósito y sin propósito la vida no tiene sentido. Dios es eterno. ¿Cuántos creen que Dios es eterno? Conoce el pasado, todo el pasado, pero también conoce y tiene dominio del presente y del futuro del ser humano. ¿Verdad que sí? Todo el universo está en sus manos. Él es soberano y tiene control de todo. Y por eso Él sabe qué nos va a suceder o con qué nos vamos a enfrentar este 2023. Apenas estamos en febrero. ¿Verdad que sí? Con razón Jeremías, él le dijo al profeta Jeremías de la Biblia que dijera al pueblo, yo sé, dice Jehová, dice Dios, los pensamientos y planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para darles un futuro lleno de esperanza. De ahí me agarro yo. Pero en psicología y en psiquiatría se dice, la felicidad no es fácil de definir. El concepto de qué es feliz es muy difícil. Lo que más se acerca, la definición que más se acerca según la psiquiatría y la psicología es que felicidad para un ser humano es el propósito que le des a tu vida. ¿Cómo interpretas la realidad que vas a vivir? Pero se dice, igualito vas a lidiar con batallas. ¿Quién no lidia aquí con batallas? Dice, todos llevamos una batalla. Se dicen los psicólogos y psiquiatras, y eso es ciencia, le estoy hablando de ciencia. Entonces, cuando lideras o ya tienes un propósito definido, ¿quiénes tienen ya aquí un propósito, un sentido de su vida ya definido? Cuando ya tienes un propósito definido en tu vida, cuando ya sabes para qué estás aquí, vas a lidiar con batallas. Vas a lidiar con muchas batallas. Y nosotros como creyentes, ¿cuántos creyentes hay hoy aquí en Dios? Nosotros como creyentes estamos seguros y creemos que hay un mundo sobrenatural, el mundo de las tinieblas y el mundo de la luz. ¿Creemos eso? Ok. Y hay un enemigo que siempre va a estar tratando de perjudicar nuestro propósito en Jesucristo cuando vivimos una vida para Él. En la Biblia dice que la iglesia está inmersa en una batalla
Y en todo este mes hemos tenido a pastores y ancianos aquí que nos han enseñado, ¿verdad?, sobre que la iglesia está todo el tiempo constantemente en una batalla, pero tiene un general, capitán. Él fue el que venció. Lo que pasa es que Él nos proporciona la armadura para que salgamos. Y nos dio unas prescripciones, así como se dan en medicina, ¿no?, con la receta médica. Resistir, fortalecer en Dios y orar siempre. Esas son las indicaciones. Aún las palabras de Jesús, el maestro, le dijo a Pedro en Mateo, el libro de Mateo en la Biblia, el capítulo 16, versículo 18, dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, ni aún la propia muerte podrá contra ella. Ningún plan del infierno triunfará en contra de la iglesia. Y díganmelo a mí, que tengo 29 años en esta iglesia, viendo cómo ese enemigo ha tratado de derribar esa vida de propósito en Dios. Pero esos enemigos casi todo el tiempo no son físicos, ¿sabe? Son emocionales y espirituales. Yo quiero hoy diferenciar esa parte. Y para este año, ya por instrucción de nuestro pastor principal, Ender Vargas, a quien le agradezco a mi pastor que me da la oportunidad siempre de pararme aquí y traer una enseñanza, él nos dijo: listos, ya tenemos un título, porque tuvimos un ayuno de 21 días, y dice: estamos ya preparados para salir a la batalla. ¿Ok? O sea, él nos quiere decir: estamos preparados para nuestro trabajo, como lo llamamos en la iglesia, un trabajo ministerial, un ministerio, ¿verdad? Pero ese enemigo de quien les hablé va a bombardear nuestra mente, y la va a bombardear con pensamientos, porque es en la mente donde se bombardea, y todo lo que oímos y vemos, todo lo que oímos y vemos va a influenciar. Crisis, ¿qué no oímos ahorita y vemos? Rumores. Y no solo rumores, malas noticias. Pero sabe que en psiquiatría y psicología damos una sugerencia, una orientación. Decimos: cuando te levantes en la mañana, no escuches malas noticias. Haz tus propias noticias. Fíjense eso es una estrategia y se la estoy dando. Hoy les traje muchas. Haz tus propias noticias. ¿Y qué mejor noticia que la palabra de Dios, que las promesas bíblicas? Se dice en la ciencia, y ahora no hablo solo de psicología y psiquiatría, la ciencia en general, que el 91.4% de las cosas que nos preocupan y nos llevan a la ansiedad no van a suceder. No son verdad. Y si aún fueran verdad, supóngase que es verdad, porque parece que lo estuviéramos esperando. Parece que, dígame si. Nosotros decimos en psicología los y sí, y sí. Si parece que lo estuviéramos esperando, ¿verdad? Si suceden, todavía no están bajo nuestro control. No están bajo nuestro control. Y qué mejor que ir a la palabra de Dios, que tiene las buenas noticias de Dios y las verdades que necesitamos. Así que te invito, haz tus propias noticias. Este año, en esos 21 días de ayuno, no sé cuántos estuvieron en el último, en el de cierre. En el de cierre que estábamos aquí, tal vez nosotros nos comprometimos en estos ayunos con muchas cosas en nuestro propósito de vida para Dios, ¿verdad? Pero lo principal que todos, estoy seguro, que nos comprometimos fue a ocuparnos más este año de lo espiritual, porque eso es lo eterno. Lo espiritual es lo eterno. Listo, ya. Salimos de los 21 días de ayuno. Qué bueno. Tenemos todo el poder de Dios. Tenemos todo el poder de Dios. Tenemos toda su palabra.
Tenemos todas sus promesas. Pero falta algo, les tengo una mala noticia. La vida cristiana no es fácil, ni es pasiva. Yo cuando estaba muy pequeñita le escuchaba decir a mi papá, ay, se está poniendo firme con el Señor, está buscando más de Dios. Cuando llegaba alguien en la iglesia, mi papá fue pastor, ya cuando nací era pastor, y mi papá entonces decía, ahora es cuando le van a venir ataques del enemigo. Yo no entendía, yo decía, en mi limitada mente, yo decía, ¿cómo? Si ahora está buscando más bien es de Dios y ahora está fino con el Señor. Cuando Dios llama, la vida se torna difícil. Cuando voy a cumplir el propósito de Dios, habrá dificultad. Téngalo por seguro. Cuando decido cumplir la voluntad de Dios y el propósito de Dios, el ministerio no será fácil. Primera de Corintios 16, el apóstol Pablo, que le escribe a los corintios, dice, porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz, el ministerio. Se le presentó, se le abrió una puerta para predicar. A pesar de que hay muchos adversarios en mi contra. O sea que se le presentó la oportunidad de trabajar en su ministerio, pero adversarios. En ese tema que nos dio el pastor Ender, él tomó de enfoque bíblico en la Biblia, Efesios 6, del 10 al 18. Voy a leer el 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Saben qué fortaleceos? Confortaos de forma continua en el poder de Dios. Vamos a depender de la fortaleza de Dios. No va a ser, esto debemos tomarlo hoy como un principio de vida cristiana. Me voy a fortalecer es en Dios. Porque cuando vengan esos ataques espirituales que voy a enfrentar, únicamente el Señor es quien nos va a ayudar a vencer. En nuestras propias y débiles fuerzas humanas no vamos a poder hacer nada. Así que no me creo la supernilva. No, nunca. Porque soy débil. Y recordemos que en esos ataques que nos van a venir espirituales, contamos con el favor de Dios. Contamos con el favor de Dios que creó el cielo y la tierra con el poder de su palabra. Con el poder de su palabra. Porque no hay ningún espíritu inmundo, ningún espíritu inmundo puede resistir al poder de la palabra de Dios. Es en la palabra, es en la Biblia. Ya les dije que estamos luchando contra enemigos espirituales. Así que necesitamos un equipo especial. Dios nos ha dado toda la armadura, están en las escrituras. Toda la armadura necesaria sin omitir ninguna de sus piezas. Yo traje por ahí algunas láminas que yo se las voy a explicar más adelante. Sea que estemos iniciando la vida cristiana, que tenemos mucho gozo. Devuélveme el gozo de tu salvación, decía David, porque cuando empezamos como que nos sentimos los poderosos. Sea que empecemos la vida cristiana, o sea una como yo, vieja en el Evangelio, que nací en el Evangelio, vamos a tener las mismas batallas y los mismos enfrentamientos espirituales. Por eso el versículo que sigue, vamos a ver vestidos. ¿Por qué? Porque Satanás, el enemigo, diablo, como lo quieras llamar, busca la parte más vulnerable de tu cuerpo, la que no esté protegida. Esa es la que va a buscar. Pablo nos ordena en la cita que estoy leyendo de Efesios 6, del 10 al 18, nos ordena, todos los verbos están, y de eso sé yo, déjeme decirle, de lingüística, todos los verbos están en forma imperativa. Una orden, un mandato. Dice vestíos. Vestíos es ponerse y mantener puesto constantemente.
toda la armadura de Dios. Vístanse con la armadura espiritual completa, con todas las piezas. Todas las piezas. Trabajé 5 años en una institución donde una peluquera me dijo: ¿usted es la directora de esa institución? Sí. Ay, pero si eso lo llaman la cárcel. Déjeme decirle que cuando yo me bajaba del carro, todos los días, gracias, acuérdense que soy docente y me gusta dar las clases así. Yo me colocaba un blazer, autoridad. Todos los días. Yo no iba a trabajar sin blazer, no, nunca. Mi esposo lo puede decir. Tengo un closet con más de 30. ¿Qué 30? Él me dice: ¿qué vas a hacer con eso? Porque estoy jubilada. Yo me colocaba mi blazer. Una vez, 3 de los alumnos, nosotros graduábamos técnicos ahí, también bachilleres, se metieron conmigo a la oficina y me dijeron: profe, usted sabe que nosotros somos mala conducta. No sé qué es mala conducta. Siempre en psicología nos enseñan que no, dile quete, porque lo que para ellos es un valor, para mí no puede ser ese valor. Tanto que el subdirector comenzó a tocarme la puerta. Nilva. ¿Qué llaman ustedes mala conducta? Bueno, usted sabe, mala conducta, malosos. Y como ya nos vamos a graduar, nosotros queremos que usted hable con los profesores que llevamos las materias mal, nos queremos graduar. Y le prometemos que de ahora en adelante nos vamos a portar bien. Pregúntale a mi esposo las veces que tuve que ir a Logna, a sitios, a sacar alumnos detenidos por robo y por tantas cosas. Al albergue, que me los colocaban allá y había que llevarle las tareas. Una vez, yo daba órdenes de que en las inscripciones ninguna alumna podía ir mostrando algo, ni las representantes menos. Me tocan a la dirección corriendo: profe, hay una representante que le dio un golpe muy duro a uno de los obreros, de los porteros. ¿Cómo va a ser? Está alzada en el estacionamiento. Allá iba Super Nilva, con mi blazer. Pero era así. Y abajo estaba la señora con el esposo y otros 2 más. Pinta de ella, ustedes saben qué. Y yo le dije: cálmese, vamos a la dirección, vamos a hablarlo como personas adultas. La señora estaba muy ofuscada, muy violenta. El marido o esposo, no sé, el que andaba con ella también, tanto que la señora, que no me dejan entrar, la señora se le veía más y estaba ofreciendo más que la hija, que tenía 16 años. Yo le decía: aquí hay reglas, aquí hay normas. Estaba tan alzada que escucho después una voz detrás de mí que dice: si la tocas, te atreves a tocarla, no sabes con quién te estás metiendo. Las secretarias me decían: profe, no se acerque, profe, no se arriesgue. Cuando escuché esa voz, no crean que era celestial. Miro para atrás, más de 30 estudiantes, cada uno con 2 bombolones. Te atreves a tocarla, a ponerle un dedo encima. Y esos eran mis alumnos malosos. Esos eran los alumnos que se llevaba todos los días la policía. El apóstol Pablo está diciendo: vestíos. Hoy voy a hablar de eso. De vestirse constantemente, pero no como yo de autoridad, ¿verdad? Para mostrar que una vez fui a pasar vacaciones de agosto con uno de mis hermanos que vive en Estados Unidos y la esposa me dijo: no te vas a traer esa ropa con que vestís en Venezuela. No. Ven y bermudas, aquí la gente anda. Tráete 2 vestidos, siempre cuento esto en los talleres, para ir para la iglesia. 2 vestidos. Ok, yo hice lo que ella me dijo, pero cuando llegué de allá, me habían estafado la maleta, me faltaban muchas cosas. Cuando fui a reclamar a la agencia de viajes, que me miro al espejo, me coloco un blazer y unos tacones. Dije: esa soy yo. Eso es identidad, que hoy estamos hablando de eso. Eso es autoimagen. La autoimagen en Dios es importante. Por eso es que tengo que vestirme. En psicología se dice: no tienes autoimagen si no tienes autoestima sana, si no tienes autoimagen. Ok, la meta es vestirme.
para que habiendo acabado todo, dice el apóstol Pablo ahí, podáis estar firmes. Pero ¿saben qué? Ayúdame, María, gracias. ¿Saben qué? En Efesios 4:24, el apóstol Pablo ya nos los había ordenado. Dice, vístanse o vistámonos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia es Jesucristo, y santidad de la verdad. Nunca subo aquí si no es de vestido. Eso me lo aprendí en mi iglesia de niña. Vestiduras de santidad. Y por eso mi título, pongan mi título. Mi título es vestirme fashion. Una pregunta, ahora se usa, no sé si lo estoy pronunciando bien, fashion. A la moda, en tendencia. Y no estoy en contra de eso. Siempre ando bonita o por lo menos me esmero. Ahí está. ¿Cómo te vistes a diario? ¿Te vistes fashion, a la moda, en tendencia, lo que cuesta caro? Coco Chanel, como llaman a una de mis pacientes que está por aquí porque viste así. O de santidad. ¿Te pones esta armadura de santidad? ¿O te da igual? Me da igual. La meta es estar firme, sin titubear cuando nos ponemos esos vestidos. No dejarle terreno contra las acechanzas, dice ahí el apóstol Pablo. ¿Y qué son acechanzas del enemigo, del diablo, de Satanás? Estrategia, trampa, artimaña, tentaciones, porque en las tentaciones es donde aprovecha Satanás. Fíjense que Juan dice en 1 Juan 2:16 que vamos a ser tentados por aquellas cosas que alimentan los deseos de los ojos, los deseos de la carne, estoy leyendo en 1 Juan 2:16, y nuestra vanagloria. ¿Cuántos trabajamos aquí con orgullo? ¿Cuántos necesitamos humildad? ¿Sabe? Toda esa armadura, esa vestimenta, ese escudo, ya no la debemos saber. Casco, espada, coraza y ¿qué más? El casco, la espada, el calzado, todo es un vestido integral del soldado para poder luchar con el enemigo. Esa es una comparación que nos está haciendo el apóstol Pablo, porque era la vestimenta del soldado romano de la época que él vivió. Pero necesitamos vestirnos con la ayuda de Dios. Dios nos las proporciona. Las vestiduras, es cierto, la armadura nos equipa, pero nosotros tenemos que colocárnosla. Somos nosotros. No más que les voy a hablar de 3, porque ya todos los pastores las han explicado muy bien. El que se las perdió en los domingos anteriores y en los miércoles. Voy a trabajar con 3 de esas armas, que son las que a mí me interesan, que hablan de hábitos de conducta, personalidad y mente. Ese es mi fuerte. Primero, el yelmo o casco. Lo llama el apóstol Pablo yelmo o casco de salvación. Y el apóstol Pablo nos dice que es el que nos hace reconciliar con Dios. Ya después les voy a explicar, esa lámina. Ya les voy a explicar por qué nos reconcilia con Dios. Porque el casco. Aquí es donde están los pensamientos. Cuida nuestros pensamientos. Miren, los mayores enemigos que nosotros tenemos son enemigos internos. Los pensamientos y los temores. ¿Cuántos están de acuerdo? Pensamientos y temores. Y les digo algo que es una verdad. Yo no vengo aquí a decir, sí, mire. No. Es difícil. No es fácil alejar pensamientos de temor y de ansiedad. No es fácil. Solo que contamos que hay principios bíblicos que son efectivos. Estoy hablando de principios bíblicos que son espirituales y efectivos, que cuando los ponemos en la práctica por fe, los creemos por fe, van a ayudarnos. David escribió en el Salmo 56, en el día que temo,
yo en Dios confío. Dígalo, en el día que temo, yo en Dios confío. Mire, ese casco era hecho o de bronce o de hierro. Y era tan duro que no se podía partir si no era con un martillo o con un hacha. ¿Sí han oído de alguien que cuando se cae y se dan un golpe en el cerebro, que es un lugar donde es mortal? Sabemos que científicamente, ¿cierto, Leida? Es veraz, es cierto. Siempre hemos escuchado, somos lo que pensamos. ¿Lo han escuchado? Es cierto. Somos lo que pensamos. Cuando comprendo lo que pasa en mi mente, ese pensamiento me va a llevar a una emoción. Esa emoción he enseñado todas las veces aquí que las emociones generan impactos en el cuerpo físico. Las emociones, eso está comprobado. Y ahí tengo la lámina que dije que voy a explicar. Voy a quitarme los lentes. Esta es la corteza prefrontal. Algunos tenemos unas frentes más que otros. La corteza prefrontal, ahí está, estoy hablando de neurociencia, lo que pienso, la reflexión, la concentración, la solución de los problemas, está en esta parte, solución de los problemas. Esa corteza prefrontal. Pero aquí está el hipocampo, lo que se llama el hipocampo. Ya el hipocampo sí es la data, donde se almacenan los datos, donde almacenamos los recuerdos, la memoria, los recuerdos, la memoria, zona de memoria, ¿verdad? Pero ese hipocampo se relaciona o tiene una conexión con una hormona que se llama la amígdala. No es esta amígdala, es como esta, pero no. Está aquí, se comunica o se conecta, hace conexión con el hipocampo. Ella es la amígdala, o también se llama amigdalia cerebral. Ella es la que gestiona las emociones. Miren, como ella gestiona las emociones, entonces se comunica con el hipocampo, donde están los recuerdos, donde está la memoria, donde está la zona de aprendizaje. Entonces, entre ellos son los responsables, ¿verdad?, de las respuestas emocionales que damos. Esto que estoy hablando de que esa amígdala y ese hipocampo, esos son químicos que están en nuestro cuerpo. Les estoy hablando de verdades. Entonces, los dos juntos, la corteza prefrontal, que es la que soluciona los problemas, la que tiene la concentración, la que piensa, la capacidad de voluntad está aquí. La capacidad de voluntad es que yo puedo, en psicología y psiquiatría decimos, puedes educar tu voluntad. Eso no es otra cosa en la Biblia que, sí, la Biblia siempre lo dijo primero. Como dicen los colombianos, si hay algún aquí hermano colombiano, sí. La Biblia lo dijo, el apóstol Pablo habla de dominio propio. Y el apóstol Pedro también. Entonces, educar mis emociones, se habla de educación emocional. Educar mis emociones es que yo eduque mis emociones de tal manera que pueda promover mayor tolerancia al malestar emocional. Regula las emociones, tanto el hipocampo conectado con la amígdala, pero al unirse con lo prefrontal. Ok, ustedes me preguntarán, pero ya va, hermana, hace rato usted dijo que los pensamientos y los temores no son fácil alejarlos. No son. No es fácil alejarlos. Pero voy a hablarles de algo. Hay un científico, médico, neurólogo, que ganó el Premio Nobel de Medicina en 1988. Él se llama Susumu Tonegawa. Él descubrió que los recuerdos, ya les dije que aquí están los recuerdos almacenados, ¿verdad? Que los recuerdos, cuando son placenteros, producen un efecto bioquímico. Eso se llaman neurotransmisores, que ayudan a mejorar estados de angustia. Ok, si yo educando mi voluntad,
Y si yo trayendo recuerdos a mi memoria que sean placenteros, es más, este científico dice, y ya la psiquiatría y psicología lo tomó como teoría, es cierto lo que dice Susumu Tonegova. Si los recuerdos placenteros son los que me van a ayudar a mejorar mis estados de angustia, ¿qué mejor recuerdo placentero que las promesas de Dios? ¿Qué mejor recuerdo placentero que las palabras de Dios? Que ya la vamos a ver. Miren que el apóstol Pablo le está hablando aquí a creyentes, a salvos, a los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. A eso es el que está hablando. Pero si tú no lo has conocido así, hoy te voy a invitar para que lo conozcas así. ¿Qué quiere el apóstol Pablo? Fortalecer la seguridad de salvación con estas armas. ¿Se acuerdan cuando hace rato les dije, ya va un momentico, aquí es el casco, es el que me va a proteger de reconciliarme con Dios? Ahí, hoy me va a dar un poquito más de tiempo porque le pedí permiso al pastor Inter. Te lo prometo. ¿Saben una cosa? Satanás quiere destruir, derribar con dudas, miedo, desánimo, temores, acusaciones, porque es el gran acusador. Pero cuando vivimos que el temor nos agarra, que el temor es el que nos invade, entonces no nos va a dejar que podamos explotar ese potencial de propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Le escuché a un predicador en estos días y me lo copié. Él dice, el miedo, y no es psicólogo, hace que la mente sepulte y desobedezca el llamado. Yo le anoté el propósito de Dios. Porque Dios nos llama porque tiene un propósito con nuestra vida. Y eso es lo que quiere hacer Satanás, atacar nuestra mente. Por eso es que tenemos que ponernos el casco de salvación. Se refiere a qué? Ahora en términos espirituales y bíblicos, una mente controlada por Dios. Eso es que te pongas el casco. Una mente controlada por Dios, y a veces no le dan importancia a esa parte del intelecto de aquí. Cuando Dios es quien controla la mente del cristiano, Satanás no puede desviar sus pensamientos. Oigan, cuando Dios controla mi mente, Satanás no puede desviar mis pensamientos. Según de Corintios, el apóstol Pablo otra vez, 10, 3 al 5, dice, pues aunque vivimos en el mundo, pero somos seres celestiales. ¿Saben por qué somos seres celestiales? Porque decidimos y escogimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque escogimos vivir una vida para lo que Dios quiere que la vivamos. Entonces dice, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder de Dios para derribar fortalezas. Destruimos. Siempre le doy a mis pacientes que vienen aquí a la iglesia este versículo. Destruimos argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento a Jesucristo, a la obediencia de Jesucristo. Siempre coloco una tarea. Soy docente y me gusta trabajar con tareas. Y le digo, búscate un cuaderno donde coloques ese pensamiento de miedo, ese pensamiento de ansiedad que van a venir y no los podemos evitar, pero le colocas al lado una promesa bíblica que derribe, contrarreste ese pensamiento. Eso es ponerse el casco de la salvación. Voy a hablarles de la coraza y traje una foto de mi hijo, de mi galán, pónganla ahí. La coraza es la que cubre, hasta pagó por la fotico para que sepan. La coraza es la que cubre los órganos vitales. Nos manda a poner la coraza. ¿Saben? Los órganos vitales ya lo sabemos, el corazón, ¿verdad? Lo que está aquí. Pero, déjamelo un rato porque después voy a hablar de la espada que ahí es de fuego, imagínense. Pero esa coraza protege el corazón
Los teólogos pueden leer y donde quiera dicen, bueno, porque Satanás aprovecha para atacar el corazón, donde están los sentimientos y emociones. Ya les expliqué que ahí no están, en el corazón. Se habla de eso en la Biblia de una manera simbólica, retórica, metafórica. Por eso que decimos, te amo con todo el corazón. O decimos, me rompió el corazón a pedazos, ¿verdad? Porque ahí es donde simbólicamente expresamos que son los sentimientos y las emociones, ¿verdad? Pero sí hay algo que es ciencia, y es que si a usted le dan una mala noticia, comienza a palpitar el corazón. ¿No se ha fijado? Si a usted está enamorado y tiene una cita como la que tuvimos el viernes aquí, muy hermosa, felicitaciones a los pastores, su corazón se agita, ¿verdad que sí? Una cita. O va a presentar un examen de un empleo o de estudio. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo que las emociones se reflejan en lo físico, en el cuerpo. Entonces, esa parte sí es cierta. Que Satanás, cuando te mete temores y miedos y te hace vivir en angustia y ansiedad, entonces sí te llena de eso, por supuesto, que tu corazón, hasta respiración, nosotros damos hasta terapias de respiración para que su corazón, que esté agitado. ¿Cuánta gente no se imaginan? Los pacientes que he tenido con un Holter, con tal, no, el cardiólogo me dijo que no tenía nada, no tengo nada, pero decía, pero yo tengo mucha arritmia cardíaca. Bueno, aquí está mi amiga Nelly, cardiólogo, que sabe de eso. Entonces, si los recuerdos placenteros se dice en ciencia, ya lo asimilamos, la psicología y la psiquiatría, los recuerdos placenteros vienen a ti de la Biblia, de esperanza, entonces vas a mejorar tus valores cardiovasculares. Voy a darles una herramienta que usa un texto bíblico en Lamentaciones 3, 21, 23. Yo soy humana, y si quiere venir por ahí un momento de un bajo de tono emocional, digo la Biblia, la palabra. Aún me atrevo a tener esperanza, dice Lamentaciones, cuando recuerdo, miren, un recuerdo placentero, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. No me gusta hacer esto, pero lo voy a hacer. Dígale al que está al lado, grande es la fidelidad de Dios. ¿Lo cree? Ahora viene el arma de la palabra de Dios, que también la tomé. Esa arma de la palabra de Dios, mi hijo la tiene ahí en fuego, porque es la espada que Hebreos, el escritor de Hebreos, que es anónimo, compara la palabra de Dios con una espada que es filuda y cortante. Dice, viva y eficaz, y penetra hasta partir el alma. ¿Y qué es el alma? El alma es mente, pensamiento, sentimiento, emociones. Ese es el alma. Dice, discierne los pensamientos. Wow, estamos hablando de pensamientos. ¿Sabe lo que es que discierne los pensamientos? Distingue, quiere decir esa palabra discierne. Distingo cuál es el pensamiento de duda y cuál es el pensamiento que Dios me da a través de su palabra. Distingo cuál es el pensamiento de temor y la promesa de esperanza que Dios me da. Distingo cuál es el pensamiento que Satanás está aprovechando para tentarme y la palabra viva y eficaz que es la Biblia. Miren que el apóstol Pedro siempre usaba la espada como soldado, y una vez intentó en el huerto del Getsemaní defender al Señor con la espada física, ¿se acuerdan? Él lo quiso defender, pero en el Pentecostés vemos a un Pedro que ese Pedro se convenció de que no era la espada física, que la espada era la palabra de Dios. Y en Hechos 2:37 dice que cuando Pedro compartió la palabra, la gente que lo escuchó se conmovieron de corazón. Y esa espada del Espíritu les dio la convicción en sus corazones de que tenían pecado. Que hoy esta palabra de Dios te lleve a la convicción de que necesitas a Dios. Voy a hablar de Moisés,
¿Por qué voy a hablar de Moisés? Porque Moisés también intentó una vez usar una espada física, pero se convenció que la espada, la palabra de Dios, era suficiente para derrotar a Egipto. ¿Y por qué traje? Quiero que tengan abierto, los estudiosos de la Biblia, tengan abierto Éxodo 33, del 11 al 19, al 21. Miren, quiero el 15. Moisés le dijo al Señor: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. ¿Sabe que cada vez que el pastor Ender me indica que tengo que enseñar, yo digo: Espíritu Santo de Dios, si tú no me respaldas, si tú no vas conmigo, yo no me monto ahí. Y hasta me aparto para orar. Entonces fíjense, él le dijo palabras de afirmación. Con eso quiero que empecemos nuestro propósito en nuestro ministerio en la iglesia. Nuestro trabajo ministerial, diciéndole a Dios: si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. Yo no voy, me voy de aquí. Y Moisés sabía lo que era andar sin Dios. Moisés estuvo 40 años en el desierto por haber matado a un egipcio. Escapó. Aislamiento se llama eso en psicología. No te alejes. El principal fundamento de toda enfermedad es la soledad provocada. Trata de no estar solo cuando estés angustiado, cuando tengas un problema, cuando tengas una ansiedad, una dificultad, un nervio, una enfermedad que te dijeron. No te encierres, no te aísles, porque ese es el principal motivo de enfermedad. Pero saben que este mismo que les nombré científico, él dice que el antídoto es el amor. Y en la Biblia el apóstol Pablo en Colosenses 3:14 dice: vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, aquí hay una gesta libertaria. Aquí hay una guerra con Moisés. Va a sacar el pueblo, lo va a sacar de Egipto y lo va a llevar, ya salieron, pero lo va a llevar a la tierra prometida. Pero es una guerra física y una guerra espiritual. Ahora Moisés había conocido a Dios, ya no estaba solo en el desierto. Ahora estaba como líder, que Dios lo había enviado un propósito. Y mientras acampaban en el monte de Sinaí, él le dijo al Señor: si tú no vas conmigo, no nos saques de aquí. Porque la presencia de Dios, él lo que quería era pedir presencia de Dios. Da nueva fuerza, fortalece. Este era un reto para Moisés y para todo el pueblo. Pero Moisés quería conocer a Dios. Eso de que tu presencia vaya conmigo, y si tú nos sacas de aquí, no iremos, es porque quería conocer a Dios de una forma íntima, personal. La gente dice: Dios está en todas partes, y es cierto, Dios es omnisciente. Pero una cosa es que Dios está en todas partes, como que yo conozca a Dios en intimidad, como que yo conozca la presencia. Y eso era lo que Moisés pedía. Ya ellos estaban acostumbrados a señales, a milagros. Dios, para sacarlos de Egipto, partió el mar Rojo en dos. Vieron una nube de fuego, una nube de humo, todo eso. Voy a leer a partir del 14, donde Dios le contesta. Dios dice: y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Pero miren lo atrevido de Moisés. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Ahora está pidiendo gracia. Ya el Señor le dijo: mi presencia irá contigo. Eso quería decir: mi rostro va a ir contigo. Porque Dios les había dicho: vayan, les voy a dar la tierra prometida, pero yo no voy a ir con ustedes de manera personal, cercana e íntima. Si ellos aceptaban eso, estaban demostrando que venían tras Dios, era por los beneficios que ya lo conocían, los milagros. ¿Saben qué es triste? Que hay gente que va a Dios es por un milagro.
que va a Dios por una señal y después se olvida. ¿Ha visto usted alguna persona así? Buscan a Dios por los milagros. Y no solamente por los milagros, van también detrás del que hable bonito, del, como dicen, motivador al logro, lo llaman ahora, o mejor, más moderno, influencer. Se las tengo, influencer. Van detrás de esa palabra y no van como Moisés, que si tu presencia, después dice, ¿cómo voy a saber que tu gracia está con nosotros? Mi presencia hará contigo, le dijo Dios. Le estaba contestando la pregunta. Moisés continuó, porque él quería lograr una confirmación de Dios, una afirmación de que Dios no solamente le diera su presencia, sino su gracia. Mi presencia irá contigo. Cuando Dios le dice así, es literal, mi rostro irá contigo. Es la inmediata presencia de Dios. Te daré descanso, le dijo. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Solamente la paz de Dios da descanso. Solamente con la paz de Dios podemos poner la cabeza en la almohada aun cuando tengamos dificultades y problemas. Todos los tenemos. Pero Moisés continuó con su manera atrevida de hablar y le dijo, ¿en qué conoceremos que tu gracia? Él no solo estaba pidiendo por él, estaba pidiendo por el pueblo, que tu presencia y tu gracia. Ojalá que todos los que estamos aquí, líderes de ministerios, levanten la mano, líderes de casa de bendición, servidores, no solo le pidamos a Dios esa presencia para este año de serio, el equipo para trabajar en sinergia con todos los ministerios. El 17, el Señor le dice, también haré esto que has dicho. O sea, también te voy a dar la gracia. También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Qué significa que Dios le diga, te he conocido por tu nombre? Te he conocido por tu nombre expresa identidad. La identidad y el propósito de vida de Moisés estaba en Dios. Tener identidad es saber mi origen, mi personalidad, mi propósito, mi significado, que es en Dios. Pero Dios honró la oración de Moisés. Y sabe que en el 18, hay más, Moisés le dice, te ruego que me dejes ver tu gloria. ¡Wow! Presencia, gracia. Ya habían visto la gracia, habían visto tantos milagros cuando Dios los sacó de Egipto, pero ahora le pide ver tu gloria. ¿Sabe? Esa palabra ver en hebreo es remi, ver más allá, ver lo que no puedo ver, ver en lo secreto. Ver tu gloria es ver una revelación sobrenatural. Eso es lo que quiero para mí. Ver una revelación sobrenatural de su presencia. Muéstrame tu plan de revelación completa. Y el Señor le da una frase que se las voy a decir en hebreo: Jimé, Macón y ti. Esto el Señor le está diciendo, te voy a dar un lugar cerca de mí. Lo leen del 19 al 21. Dice, te voy a colocar en la roca, en la hendidura de la roca. ¿Saben qué es esto? Esto es una dimensión profética de largo alcance. Esta es la misma expresión que está en Cantares. Cantares 2:14. Sí es cierto que el libro de los Cantares es para los esposos, para los enamorados, pero para el amor más sublime que es entre Dios y la iglesia, entre el Dios y el creyente. Ese amor de presencia, de ver la gloria, está en una petición audaz, de valentía, y Dios honra el arrojo. Moisés había podido experimentar la presencia de Dios, pero tenía más hambre de Dios. Eso es lo que él quería, más hambre de Dios. Quería una experiencia más cercana. Siempre dije que me lo han escuchado mucho. Yo soy hija de pastor de una iglesia muy tradicional, muy conservadora. Mi papá fue
promotor del evangelio, uno de los principales precursores, líderes del evangelio en Maracaibo. Cuando una de las hijas de él, entre ellas yo, fuimos como 3, nos fuimos a las iglesias pentecostales, estos líderes le dijeron: qué débil eres. ¿Cómo es posible? Te dejaste mangonear de tus hijas, se fueron a las iglesias pentecostales. Yo le dije a mi papá: papi, porque en la adoración de esta iglesia yo recibo más intimidad con Dios. Y yo le he dicho con humildad: Señor, le dije a mi papá hace 30 años, si hay más, yo quiero más. Si hay más, yo quiero más. ¿Saben qué? Moisés fue humilde al decirle a Dios: yo quiero más intimidad. Esa es una experiencia que se tiene con Dios de fortaleza y restauración y avivamiento para que puedas cumplir tu propósito. Eso es a través del Espíritu Santo. Pero ¿saben? Cuando le dice: en la hendidura de la roca, ahí te voy a poner un lugar junto a mí y proclamaré mi nombre delante de ti. ¿Cómo que proclamar? Dios va a proclamar su nombre delante de mí. Esa es la palabra hebreo Macón. Macón significa lo secreto, en la intimidad. ¿Y por qué dije que era profética, estudiantes de teología que están aquí? Porque la hendidura de la roca es Jesucristo. Jesucristo, que es el fundamento de nuestra salvación. Jesucristo, que es la base de reconciliarnos con Dios. Solo con Él podemos reconciliarnos con Él. Y la hendidura de la roca no está mostrando otra cosa que la herida del costado del Señor en la cruz.